Todo el mundo cree que la historia de Galvarino empezó aquí, pero empezó mucho antes, en un territorio de lluvia, barro y bosque. En el Wallmapu, la tierra no era una posesión, era hogar, era memoria, era algo que se defendía con la vida. Los españoles ya habían hecho caer grandes imperios. Habían utilizado una fórmula brutal: encontrar el centro, capturar al líder y acabar con todo. Pero en el sur, esa fórmula empezó a fallar. No había una capital que tomar, no había un emperador que secuestrar, solo caminos imposibles y un territorio que parecía tragarse a los ejércitos. Lautaro observó a los españoles y entendió cómo combatirlos. Y cuando los españoles creían avanzar, el bosque ya los estaba mirando. A veces, la batalla ni siquiera necesitaba verse, solo quedaba el silencio. Primero dejaron de temer al caballo, luego aprendieron a tomarlo, después aprendieron a dominarlo, y lo que había llegado como símbolo del poder español se convirtió también en un arma mapuche. Así nació una frontera viva, el Bío-Bío, una línea de agua, niebla y guerra, que ningún mapa podía cerrar del todo, y en ese mundo creció Galvarino, no como mito, no todavía, solo como un niño aprendiendo que en su tierra rendirse no era una opción. Galvarino creció aprendiendo una cosa muy simple: cada columna de humo que veía en el bosque era una aldea quemada por los conquistadores. Desde niño entendió que la guerra no estaba lejos. Si querían seguir viviendo en su tierra, tenían que defenderla. Cuando fue adolescente, empezó a hacerse fuerte y observaba a los guerreros. Quería ser como ellos. Pero mientras Galvarino aprendía de su propio pueblo, Lautaro aprendía de los conquistadores. Lautaro había estado vigilándolos, había visto cómo usaban los caballos, cómo peleaban en grupo, cómo confiaban en sus armas, y entendió algo que iba a cambiar la guerra. Caupolicán reunió a los guerreros. Era un líder fuerte, un hombre al que los demás escuchaban. Y cuando Lautaro se unió a él, la resistencia cambió. Juntos podían hacer algo más que resistir, podían planear. Alrededor del fuego, Lautaro explicó lo que había aprendido. Los conquistadores no eran invencibles, tenían caballos, tenían armaduras, tenían arcabuces, pero en los bosques los mapuches sabían moverse mucho mejor. Galvarino ya no era un niño, ahora era un hombre joven, fuerte, rápido, preparado para combatir. Los guerreros empezaron a seguirlo. Galvarino se estaba convirtiendo en alguien importante. Entonces llegó Tucapel. Un fuerte de los conquistadores quedó destruido. Era una victoria, pero también era una trampa. Para los conquistadores, el gobernador Valdivia llegó con sus hombres creyendo que podía recuperar el control. No entendió que lo estaban llevando al lugar elegido por Lautaro. Cuando los conquistadores entraron, los mapuches cerraron el paso. Los soldados quedaron rodeados. Y por primera vez, el poder de los conquistadores se vio débil. La cruz de Borgoña cayó al barro, los cascos quedaron tirados en el suelo, las espadas, las lanzas y los arcabuces quedaron abandonados. El gobernador Valdivia fue capturado y... Para Galvarino, aquello cambió todo. Vio con sus propios ojos que los conquistadores podían perder, que podían sentir miedo, que podían ser vencidos. Desde ese momento, la guerra dejó de parecer imposible. Después llegó un nuevo gobernador. Llegaron nuevos oficiales. Los conquistadores querían recuperar el control. Pero Galvarino ya no era un guerrero más. Era fuerte, era respetado, era un hombre al que otros seguían. Pero el 8 de noviembre de 1557, en la batalla de Lagunillas, todo cambió. Los mapuches se enfrentaron al ejército del nuevo gobernador, García Hurtado de Mendoza, y esta vez los conquistadores ganaron. Galvarino fue capturado junto a otros guerreros. A muchos prisioneros los mataron allí mismo. Pero con Galvarino hicieron algo distinto. No lo mataron, lo dejaron vivo, porque querían usarlo como advertencia. Querían que volviera con los suyos convertido en un mensaje simple. Esto le pasa a quien se enfrenta a nosotros. Entonces, le cortaron las manos. Los conquistadores creyeron que habían destruido a Galvarino sin matarlo. Pero se equivocaron. Porque aquel castigo no iba a apagar su historia, iba a encenderla. No sabían que estaban a punto de crear una leyenda. Galvarino salió del campamento conquistador como pudo. Cada paso por el bosque era una lucha. La sangre ya no era el único peligro, también estaba el frío, la fiebre, la debilidad, el barro, la distancia. Cualquier otro hombre podía haber muerto allí, o podía haberse quedado esperando la muerte. Pero Galvarino siguió caminando. 2 hombres, una sanadora y un niño, lo vieron en el suelo. Lo llevaron de vuelta a la aldea, y cuando entró, todos entendieron lo que los conquistadores querían decir. Querían miedo, querían silencio. Durante días, Galvarino estuvo entre la vida y la muerte. La sanadora limpió sus heridas, le cambiaron las vendas. La fiebre lo consumió durante la noche.
Fuera de la ruca los guerreros esperaban sin saber si volvería a despertar, y cuando despertó, Galvarino entendió lo que había pasado. Le habían quitado las manos, pero no le habían quitado la guerra. Escuchó a los guerreros hablar fuera. Algunos hablaban con rabia, otros con miedo, otros con tristeza. Pero Galvarino no pidió descanso, pidió una solución. Mandó llamar a un artesano, un hombre que sabía trabajar cuero, madera y metal, y le pidió algo imposible. No quería esconder los brazos, no quería vivir como símbolo de derrota. Quería volver al combate. No era una sonrisa de alegría, era una promesa. Los conquistadores lo habían mandado de vuelta para asustar a su pueblo, pero habían enviado otra cosa, habían enviado una razón para pelear. Cuando Galvarino salió de la ruca, la aldea se quedó en silencio. Los niños lo miraron, las mujeres lo miraron, los ancianos lo miraron, los guerreros lo miraron. Todos esperaban ver a un hombre destruido, pero vieron a un hombre de pie, sin manos, con cuchillas, y con una decisión que ya no se podía romper. Galvarino caminó hacia los guerreros. Les mostró lo que los conquistadores le habían hecho, y después les mostró en qué lo había convertido. Les recordó que el castigo no había funcionado, que si los conquistadores querían usarlo como advertencia, entonces él iba a usar su propio cuerpo como respuesta. Los guerreros lo escucharon, primero en silencio, después con respeto, después con rabia. No les pidió lástima, les pidió guerra. Después vino el entrenamiento, porque una cosa era llevar cuchillas atadas a los brazos y otra muy distinta era poder luchar con ellas. Al principio Galvarino falló, perdió equilibrio, no midió bien el peso, el metal tiraba de sus brazos, el cuero se movía, el dolor volvía con cada intento. El artesano ajustó las correas, Galvarino volvió a intentarlo, hasta que el movimiento dejó de parecer extraño, hasta que clavó una cuchilla en la madera y todos entendieron que Galvarino no había vuelto solo para sobrevivir. Una patrulla de conquistadores avanzaba entre los árboles. No sabían que los estaban rodeando. No vieron a los guerreros entre la niebla. Galvarino dio la señal, y el bosque se movió contra ellos. Los mapuches atacaron desde los lados. Los conquistadores reaccionaron tarde. Y entonces apareció Galvarino. Uno de los soldados lo vio, y lo reconoció. Había estado allí cuando le cortaron las manos. Había visto cómo lo dejaban marchar para sembrar miedo. Pero ahora Galvarino estaba delante de él, avanzando con cuchillas en lugar de manos. El castigo había fallado, y el miedo cambió de lado. Uno de los conquistadores logró escapar. Cuando llegó al campamento no habló de una emboscada normal, habló de Galvarino, habló del hombre al que habían mutilado, habló de las cuchillas, habló del terror de verlo volver. La noticia llegó hasta García Hurtado de Mendoza. El nuevo gobernador entendió que aquello ya no era solo una patrulla perdida, era un problema mayor. Habían intentado convertir a Galvarino en advertencia, y Galvarino se había convertido en amenaza. Entonces los conquistadores prepararon otra salida, más hombres, más armas. Creían que podían corregir el error, creían que bastaba con mandar un destacamento mejor preparado, pero no habían entendido lo principal. Galvarino conocía el bosque, tenía guerreros detrás, y ahora también tenía algo que los conquistadores no habían previsto. Tenía una leyenda empezando a caminar con él. Después de lo ocurrido, García Hurtado de Mendoza no podía ignorar lo que no era solo una patrulla perdida, era algo mucho peor. Los conquistadores enviaron una nueva salida, más preparada, con exploradores revisando huellas, con soldados mirando cada árbol, con armas listas. Galvarino los estaba viendo, dio la señal, y el ataque empezó. Los conquistadores reaccionaron tarde. Las flechas llegaron antes que las órdenes, y entonces apareció Galvarino. Uno de los soldados lo reconoció. Había visto el castigo. Había visto cómo le cortaban las manos, y ahora lo veía avanzar con cuchillas atadas a los brazos. Ese soldado entendió antes que los demás lo que estaba pasando. Galvarino había vuelto para hacerles pagar. El miedo se apoderó de los conquistadores. Eso era exactamente lo que Galvarino quería. Los mapuches cerraron el paso. Galvarino fue directo hacia los últimos que quedaban. La patrulla cayó. Otra vez. Y esta vez el mensaje fue más claro. Los conquistadores habían intentado usar a Galvarino para sembrar miedo entre los mapuches, pero ahora era Galvarino quien estaba sembrando miedo entre ellos. García Hurtado de Mendoza recibió otra noticia imposible. Otra patrulla había caído. El hombre al que habían dejado sin manos estaba ganando batallas en el bosque, así que ordenó otra salida. Más hombres. Los conquistadores avanzaron entre los árboles creyendo que esta vez iban preparados. Pero Galvarino ya los estaba esperando, y el bosque atacó desde todos lados, desde delante, desde los flancos, desde la espalda. Los conquistadores intentaron formar, pero el miedo ya había entrado antes que las lanzas. Intentaron huir. Entonces Galvarino apareció, y atacó. Y cuando cayó el último grupo, el mensaje quedó claro. Los conquistadores ya no estaban persiguiendo a un hombre, estaban enfrentándose a una leyenda. En la tienda de mando, García Hurtado de Mendoza entendió por fin el error. No solo estaba perdiendo patrullas, estaba alimentando una leyenda.
así que dejó de enviar pequeños grupos al bosque. Ordenó preparar un ejército. La cruz de Borgoña volvió a levantarse sobre el barro. Esta vez no iban a buscar a un guerrero, iban a borrar un símbolo. Pero en el bosque, Galvarino los esperaba. Pasó junto al estandarte caído, miró hacia la niebla y sonrió, porque los conquistadores habían querido convertirlo en miedo y lo habían convertido en resistencia.